una visión de Jesús, el buen pastor, y cómo Él nos conduce a su reposo, a aguas, a pastos, traen placer y deleite en medio de cualquier situación, cualquiera que sea. Dios tiene pastos, tiene aguas. Estas están en su presencia, son parte de su naturaleza. Deje que el Señor lo llene con su deleite. Hay delicias a su diestra para siempre. Él nos abrevará con el río de sus delicias. Beba de las aguas de ese deleite. El deleite que tiene el Padre por su Hijo, el Hijo por su Padre. Ese es el deleite que el Señor pone en nuestros corazones cuando llega a nuestras vidas. Ese mismo deleite. Beba de ese deleite, beba de esas aguas. Y deleítese en Dios y en su relación con Él. Él es la fuente de todo bien, de todo gozo, de todo deleite. El mundo no nos da lo que Jesús nos da. El mundo no nos puede quitar lo que Jesús nos da. Gracias, Jesús. Oh Jesús, danos una visión nueva, fresca, más alta, más profunda, más ancha y más larga, Señor, de tu amor. Jesús, de tu persona, del amor con el que nos amas. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús. Gracias por amarnos tú a nosotros con ese amor perfecto. Gracias. Y ahora permítanme orar por ustedes en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús pongo delante de ti a cada persona, Señor Dios, que está delante de tu presencia en este momento, viendo este servicio. Oro, Padre Santo, que le ministres allí donde se encuentra. Oro, Señor, en el precioso nombre de Jesús, que extiendas tu mano y que suplas, Señor, las necesidades de cada uno de tus hijos. Señor, las espirituales, las emocionales, las físicas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús oro, Señor Dios, que nos toques a todos. Oro, Señor, que tu presencia inunde los hogares, Padre Santo. Señor, los llene con paz y llene sus mesas de provisión. Padre, en el nombre de Jesús oro que inundes nuestros corazones, nuestras mentes, Señor Dios, con esperanza, con confianza, Señor Dios, con el conocimiento, Señor Dios Santo, de que nos hace saber dónde estamos, hacia dónde vamos, y que tú estás obrando, Señor, y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Nosotros te amamos, Señor. Padre, danos esa certeza, inunda nuestra mente, nuestro corazón con esa certeza. Oro por aquellos que están enfermos. Te ruego que extiendas tu mano, Señor Dios, y los toques. En el nombre de Jesús, Padre. Ven, Señor Dios Santo, y desprende virtud, Señor, y tócalos, Señor. Toca al que está enfermo, Padre. En el nombre de Jesús oro que con tu poder de resurrección fortalezcas al débil. Levanta al que ha caído. Padre, Señor, abre los ojos de aquel, Señor, que ha perdido la visión, Señor, o que la tiene borrosa en lo natural y en lo espiritual. En el nombre de Jesús, Padre, oro, Señor Dios, que ministres a cada persona, Señor, que está al alcance de mi voz, Padre. Ministra a cada persona, Señor, libera al cautivo. Saca de la cárcel al preso, Señor Dios. Señor, pon un nuevo cántico en nuestro corazón, en nuestros labios. Y si hemos enmudecido en estos días, Señor Dios, Señor, haz cantar la lengua del mudo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si nuestros oídos se han cerrado y no hemos podido oír tu voz, Señor, abre los oídos del sordo, Padre. Y una vez más, abre los ojos del ciego, Señor. Padre Dios, Señor, haznos saltar, haz saltar al cojo. Señor, a lo mejor hemos cojeado, Señor, pues sánanos, Señor, y convierte esa cojera en una nueva danza, Señor, en una nueva danza. Bendito Padre,
en el nombre de Jesús. Señor, extiende pues tu mano y alcanza a cada persona, Señor, y tócala y bendícela. Tú conoces cada necesidad, Señor. Bendito Padre, suple esas necesidades, llena esas necesidades, Señor Dios Santo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y embriáganos una vez más, Señor, con tu amor, Señor, con tu presencia. Llénanos con tu gloria, inúndanos con tu luz, Señor Dios Santo, con tu vida, Señor, y con tu amor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, Padre bendito, Padre. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro, y por tu maravilloso, poderoso Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Cantemos una vez más: el Señor es mi pastor. Cántelo con todo su corazón. Afirme su elección por Cristo diciendo que el Señor es su pastor. Gracias, Jesús. Nada me faltará. Estaré pleno, estaré satisfecho, estaré feliz. El Señor es mi pastor. No me faltará la confianza, la esperanza, la seguridad de que mi vida está en sus manos. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias. Gracias por amarnos como nos amas. Te adoramos. Gracias. Gracias, Jesús. Bendito sea tu precioso nombre. Nada me faltará. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, músicos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué maravilla estar una vez más celebrando el Día del Señor, todos unidos en espíritu. Cuánto quisiera tenerlos aquí presentes, especialmente en estos días que el Señor ha estado abriéndonos su palabra de manera maravillosa. Él ha estado descongelando porciones de su palabra maravillosas. ¿Por qué descongelando? Bueno, pues el que el agua esté congelada, eso por supuesto es el lenguaje que utiliza la palabra de Dios. Por eso es que nosotros lo usamos. Pero eso nos habla de los misterios de Dios, que Dios no nos va a dar hasta que no estemos preparados para recibirlos. Ahora, Dios no nos va a decir nada que no haya escrito antes en su maravillosa palabra. Pero que esté en la palabra no quiere decir que ya seamos capaces de verlo y de entenderlo y de entender todas las dimensiones, ramificaciones, profundidades y alturas de todo lo que estamos leyendo acá. Pero poco a poco, a medida que nuestro amor por Dios va incrementándose, a medida que el poder del Espíritu Santo fluye en nuestra vida y a través de nuestra vida, a medida que el fuego arde, entonces en esa medida vamos derritiendo un poquito más y más estas gotas de este torrente de invierno, ¿verdad? Que vienen y nos sacian, nos satisfacen. Jesús dijo: el que bebiere de estas aguas no tendrá sed jamás. Después de beber de estas aguas del río de verdad, del río de vida, ¿a quién le interesan las cosas temporales, carnales, imperfectas, incompletas y corruptas que hay en esta tierra, que hay en este mundo? Amén. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo en estos días. Pero decía, hubiera querido tenerlos a todos aquí presentes. Y créanme, la semana pasada volamos por los aires. El equipo que estamos aquí presentes grabando los servicios, cuando terminó la transmisión, tuvimos que seguir intercediendo, tuvimos que seguir orando, llorando, gimiendo, clamando al Señor por lo poderoso de su presencia. Y estoy seguro que eso sucedió en muchas de sus vidas y de sus hogares también. Pero si ustedes hubieran estado aquí físicamente presentes, les prometo que nos hubiéramos ido a quién sabe qué nivel de estratosfera. Pero hicimos lo que pudimos, Dios hizo lo que Dios quiso hacer y Dios nos ha bendecido a todos. Hay días de días y hay días en los que Dios nos abre una nueva puerta de entendimiento. Eso fue lo que pasó la semana pasada y Dios nos ha introducido a un nuevo mundo. Así es que gracias a Dios. Estamos en una aventura maravillosa. Estuve viendo mis notas y
una semana o dos más y habremos estado estudiando el tema del río de vida por un año. Y apenas estamos empezando la última fase, que son estas aguas que ya no se pueden pasar. Amén, gracias a Dios. Así de maravillosa es la palabra, así de profunda, así de amplia, así de extensa es la palabra de Dios. Pero lo más importante no solamente es llenarnos de conocimiento teórico, sino entender que esto lo vamos entendiendo y aprendiendo por experiencia. Es nuestra relación personal con Dios la que nos va llevando a que se derritan más y más aguas de este torrente de invierno. Si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, téngame paciencia. En un momento vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a seguir adelante. Pero el río de vida, la palabra río, Nahal, significa torrente de invierno. En otras palabras, es una corriente que un espacio, un cauce que en verano probablemente va a tener poca agua, va a estar seco probablemente. Pero después del invierno, cuando empieza el deshielo, empieza a llenarse con agua, y mientras más calienta el sol, más hielo se derrite, más torrencial es la corriente que fluye y que desciende por ese cauce. Resulta ser que el río de vida que describe la Biblia, que hay en la nueva ciudad, y vamos a ver otras cosas maravillosas hoy, pero ese río es un torrente de invierno. En otras palabras, es agua congelada que está esperando ser descongelada. Por eso es que Dios viene y nos bautiza con su Espíritu Santo. Y miren, solo sabemos que podemos y debemos descongelar esas aguas, pero no les he explicado exactamente cómo. Así es que no se lo pierdan, no se los voy a decir hoy, pero vienen unas lecciones maravillosas, gracias a Dios. Pero todo esto nos lo da nuestra relación personal con Dios. Cuando yo comencé mi camino cristiano a partir del día de mi salvación, se despertó en mí, por supuesto fue el Señor el que lo hizo, pero un hambre y una sed tremendas, insaciables, por querer saber más, por querer conocer de una manera más completa a aquel que me salvó, que me dio paz, reposo, un gozo que yo no había conocido antes jamás. Yo quería conocer a aquel que había quitado ese peso, esa vergüenza que yo llevaba inconsciente a causa del pecado y de estar lejos de Dios. Yo quería conocer a Jesús de una manera más completa. Cuando me enseñaban las escrituras y yo aprendía cosas que no sabía, era una desesperación por querer saber. Así es que busqué al Señor, lo sigo buscando en oración, en su palabra, en adoración, en ayuno. Y el Señor poco a poco honra nuestra hambre, honra nuestra fe. Y Él va descongelando o dándonos a beber más y más aguas del río de vida. Y Él va revelándosenos. Y mientras más y más se nos revela el Señor Jesucristo, su persona, su carácter, su naturaleza, sus principios, sus modos de operación, más y más crece nuestro amor por Él, nuestro deseo por Él. Así es que más arde esa llama de amor por Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿qué creen? Más hielo derretimos, más torrencial se hace la corriente. Así es que es una cosa de no parar, de no terminar. Qué lástima que en los días en los que estamos viviendo han abaratado tanto el mensaje del evangelio, que están evitando que los cristianos puedan tener experiencias más altas, más profundas con el Señor Jesucristo. Por regla general, con los mensajes que se predican hoy en día, que están muy populares, los llevan a la entrada del santuario y ahí los dejan y no les enseñan cómo meterse más adentro. Nosotros estamos aprendiendo a meternos más adentro. Yo entendí desde el día 1 que una vez salvo, ahora tengo que encontrar el camino para crecer en estatura espiritual, crecer en estatura moral, crecer en la gracia y en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo, para que ya no sea yo un niño fluctuante llevado por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es Jesucristo, la cabeza sobre todas las cosas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Esto significa que el propósito de toda la Escritura no solamente es revelarnos a Jesucristo el Salvador y recibir esta salvación inicial. Por supuesto que sí, ese es el propósito, pero no es el único. Toda la Escritura fue diseñada, fue inspirada, fue dada por Dios también para enseñarnos a crecer, para perfeccionar su obra en nosotros, para perfeccionar a Cristo, quien nació en nuestro corazón el día de nuestra salvación. Así es que toda la Escritura nos enseña a crecer, y no importa qué principio de la palabra de Dios elijamos estudiar, allí encontraremos una lección que nos puede ayudar a crecer aún más, a madurar aún más, a encontrarnos con Cristo de una manera más completa, más estrecha, y a despojarnos, a dejar atrás más y más de nuestra propia vieja naturaleza carnal, que tiene que ir muriendo, tiene que ir siendo crucificada. Tenemos que sojuzgar y conquistar todas esas áreas de nuestro viejo corazón que antes nos tenían a nosotros sojuzgados. Así es que así poco a poco vamos creciendo y esto se vuelve maravilloso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando hemos aprendido a seguir al Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, vamos a estar satisfechos, vamos a estar plenos, llenos, gozosos, felices. El mundo allá afuera puede estar en una pandemia, pero si nuestro corazón está pleno y satisfecho en el Señor Jesucristo, nuestro gozo no se va a ir a ningún lado, nuestro deleite no se va a ir a ningún lado, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios no se van a ir a ningún lado. Amén. Muy bien, así es que sigamos estudiando. Voy a detenerme un poco, a irme un poco más despacio, a recapitular algunas cosas que vimos el domingo anterior, y vamos a seguir adelante estudiando otras cosas maravillosas. Empecemos pues en Apocalipsis 22, verso 1. Apocalipsis 22, verso 1. A partir del capítulo 21 comienza la descripción de esta nueva ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Esta es una ciudad que no se ha manifestado aún, y sin embargo allí está. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta nueva ciudad se describe con bastante detalle acá en Apocalipsis, pero también está mencionada, bueno, el río de vida está mencionado en Ezequiel 47, que es lo que hemos estado estudiando. Se menciona en el libro de Zacarías también, y se menciona en estos salmos que estudiamos la semana pasada, el Salmo 36, el Salmo 46. Así es que ahí tenemos nosotros estas lecciones acerca del río de vida. Y nuestro primer encuentro con el río de vida lo tenemos el día de nuestra salvación. Ese día el Señor nos da a beber una gota. El Señor Jesucristo descongela para nosotros una gota de este torrente de invierno. Y esa gota nos da salvación y vida eterna. Si esa gota es tan poderosa como para salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para declararnos libres de culpa o justificarnos, para iniciarnos en este camino, cuánto más no será el resto del agua que el Señor quiere que bebamos. Así es que en Apocalipsis 21:1 tenemos esta primera pieza de información. El río de vida es resplandeciente como cristal. La palabra cristal significa hielo. La palabra resplandeciente significa transparente, puro, limpio.
Así es que este río es transparente como el hielo. Ese es el principio, acá es transparente como el hielo. Y si nos vamos a Ezequiel 47, que es la porción en la que hemos estado ya casi por un año, directa o indirectamente. Si nos vamos a Ezequiel 47, vamos a leer versos del 1 al 5. Ezequiel 47, del 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Estas aguas salían y descendían, brotaban, porque Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo son el manantial o la fuente de estas aguas. Y estas aguas descienden. Calcule usted, Dios no puede hacer nada que ascienda. Eso significaría que hay un espacio vacío por encima de Dios, y eso no es así, no puede ser así. Así es que ninguna cosa que sale de Dios asciende. Todo lo que sale de Dios desciende. Y adivine a quiénes encuentra en su camino para abajo, sino a nosotros, las criaturas que necesitamos tanto de Dios. Amén. Así es que todo lo que Dios hace es todo lo que emana Dios desciende y nos alcanza a nosotros. Y nosotros que estábamos hasta abajo, entonces a través de la gracia y la misericordia de Dios podemos empezar a ascender camino a Dios. En Ezequiel 47:2 leemos: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salían. La palabra salían literalmente significa que goteaban o destilaban. Y qué sabio es Dios, porque Él no nos puede dar a beber toda su verdad. Imagínense ustedes, cuando nuestra vida haya terminado, si nos dedicamos con cuidado y con responsabilidad y con determinación a aprender acerca de Dios, a conocerlo, a conocer su palabra, a practicarla, cualquier cantidad de agua que hayamos hecho nuestra es una pequeña gota en comparación a este mar infinito que es la persona de Dios. Pero estas aguas destilaban, porque es así como el Señor nos va revelando sus caminos, su palabra. Es así como Dios se va revelando al hombre, gota a gota, para que el hombre pueda ser capaz de asimilar, absorber, comprender, practicar. Y una vez hemos bebido la primera gota, pues ahí viene la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta. Ahora, por supuesto, la sucesión de gotas la podemos incrementar a medida que nuestro amor por Dios va en incremento, ¿verdad? Pero estas aguas goteaban. Y la palabra río, a ver, creo que todavía no hemos visto la palabra río en estos versículos, así es que vámonos. La palabra río está hasta en el versículo 5, así es que sigamos leyendo. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y la semana pasada hice la observación que hay traducciones que se apegan mucho más al hebreo. Acá realmente no dice lo que dice el hebreo. La Biblia King James está más apegada, y muchas otras versiones que yo consulté están más apegadas a lo que dice el texto hebreo. Cuando entendemos qué significa pasar el río, descubrimos que a esas alturas ya no queremos pasar el río, ya no se puede pasar el río. La Biblia King James dice: y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, aguas para nadar en ellas, un río que no se podía pasar.
Así lo dice la Biblia King James, así lo dicen otras versiones también. Amén. Así es que la palabra río en idioma hebreo es nahal. Significa torrente de invierno. Así es que es un hecho. La palabra de Dios utiliza esa palabra. Dios usó esa palabra. Dios no se equivocó al usar esa palabra. Un torrente de invierno. En otras palabras, como les decía, es un cauce que está esperando a que el sol caliente, la nieve, la escarcha, el hielo, y este se derrita y entonces las aguas puedan empezar a fluir por ese cauce. Y mientras mayor es el deshielo, mientras más hielo se derrite, mayor es la corriente, más aguas para beber. Amén. ¿Creen que podemos derretir a Dios? A ver qué creen. ¿Alguna vez le han derretido a usted el corazón? ¿Verdad que sí se puede? Ahora es cierto, la palabra no se utiliza explícitamente derretir, pero déjeme darle una muestrita. Vámonos a Cantares. Cantares habla de una amada que encontró el camino al manantial. Ella se metió hasta los tobillos, se metió hasta las rodillas, se metió hasta los lomos y se metió al río de tal manera que ya el río ya no se podía pasar. Pero mire, cuando la amada creció en su relación con Dios, en su relación de amor con el amado, mire lo que dice el amado. Vamos a ver. Cantares capítulo 4. En Cantares capítulo 4 él le llama esposa por primera vez en el verso 8. Pero en Cantares capítulo 4, verso 9, mire qué le dice. Le dice él, el amado a su amada, el Señor Jesucristo a su amada. Le dice: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuántos mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Y sigue describiéndola como un huerto que ya se formó en su corazón, o como una nueva ciudad que ya se formó aquí adentro. Y dice: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. El olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Si se toma el trabajo de contar aquí los frutos, va a contar 9. Los otros 3 están también en Cantar de los Cantares, que son las uvas, los higos y los nogales, para un total de 12 frutos, que es la cantidad de frutos que da el árbol de vida. Y dice, verso 15: fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Así es que, ¿qué le parece? Ella apresó el corazón de su amado, ¿cierto? De acuerdo, concedido. No dice derritió. Ay, pero no sea tan legalista. Apresó significa transportar con amor, significa hacer latir rápido. Y cuando nuestros corazones laten rápido, adivine qué pasa. La temperatura se nos incrementa y sudamos, generamos calor. Y si había hielo, ese calor va a derretir el hielo. ¿Qué le parece? Así es que ella le derritió el corazón a su amado. Amén. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Bueno, fue fiel en meterse al río, en meterse a las aguas, en beber. Fue fiel en buscarlo, fue fiel en crecer por dentro, espiritualmente hablando, en crecer por fuera, moralmente hablando, en sus obras. Ella le fue fiel, le fue leal. Ella creció y le derritió el corazón. Muy bien. Vámonos, si son tan amables, vamos a regresar a Ezequiel, pero vámonos a Juan 4:13. Juan capítulo 4, verso 13.
Y recordémonos a nosotros mismos estos versículos. Juan capítulo 4, verso 13. Le dice el Señor aquí a la samaritana. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, ¿cómo acaba de describir el Señor el corazón de su amada allá en Cantar de los Cantares? Dice: fuente cerrada eres, fuente cerrada, fuente sellada. Amén. Ella se convirtió en una fuente de agua viva. A medida que vamos bebiendo nosotros de las aguas que Jesús nos da, en esa medida nosotros vamos siendo convertidos en una fuente de agua viva. En otras palabras, es imposible guardarnos para nosotros solitos, de manera egoísta, toda esta vida y toda esta verdad y todo este amor que emanan del Señor Jesucristo y que Él nos ha dado a beber. Es imposible guardárnoslo. Después tenemos que contarle a alguien lo que nos ha pasado. Tenemos que hablarle a alguien del Señor Jesucristo. Amén. Así es que Jesús dijo: el que bebiere del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, si lo que hemos bebido es una gota, entonces, ¿qué va a salir de nosotros? Una gota. Pero si hemos bebido cantidades torrenciales de agua, entonces, ¿qué va a salir de nosotros? Cantidades torrenciales de agua. Y mire, la salvación se obtiene con una gota, la primera gota. Vámonos a Juan 7:37. Juan 7:37. Y el Señor menciona el mismo principio acá. Y dice, Juan 7:37: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo que del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que significa que estas aguas no son solo teorías, letra muerta. Aprender un concepto de manera teórica no es todavía beber de las aguas del río de vida. Jesús aquí conecta este río con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien vivifica la palabra. El Espíritu Santo, con su fuego, con su calor, con las experiencias que Él nos permite tener, es el que derrite un poco más verdad del trono y nos ayuda a entenderla, no nada más en las teorías, sino que nos da una experiencia con ellas. Así es que mientras más y más agua bebemos, mientras más experiencias tenemos con la palabra de Dios vivificada y puesta por obra con la ayuda del Espíritu Santo, más aguas vamos a tener nosotros para dar. Muy bien, ahora vámonos a Lucas 16 y vamos a detenernos un poquito en esta historia antes de regresar a Ezequiel 47. Lucas 16. Yo me tomo mi tiempo y me tomo la tarea de irme de aquí para allá, para que cuando estemos trazando un principio bíblico, descubramos que efectivamente es un principio que está en la Biblia. Si es un principio, va a estar en todos lados. Vamos a verlo operando por todos lados. Lucas capítulo 16, verso 19. Y el Señor Jesucristo contó una historia aquí. Mi impresión personal es que Jesús conocía a estas dos personas de manera, valga la redundancia, personal. Y cuenta la historia de ellos. Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía banquete cada día, con esplendidez. Este señor, si se vestía de púrpura, quiere decir que era una persona que estaba en alguna posición de autoridad. En esos tiempos la púrpura era para los reyes, para los señores, para los gobernadores, para la gente que estaba acostumbrada a sentarse en un trono y mandar y darle órdenes a todos los demás. Alguien a quien probablemente le gustaba tener el poder, ¿verdad? Y la posición
y los placeres y las posesiones que trae consigo el poder y la posición. Así es que era un hombre rico. Él era judío, lo vamos a ver a todo color en un momento. Lo que significa que él no era ignorante de las teorías. Él conocía las teorías de la ley moral de Dios que Dios le transmitió a su pueblo por mano de Moisés allá en el monte de Sinaí. Así es que era un hombre judío, era un hombre rico, se vestía de lino fino y debe haber estado feliz y encantado con la vida que le tocó vivir. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Lázaro, pues dice que estaba echado a la puerta. En la Biblia King James da a entender que a Lázaro lo echaron en la puerta de este hombre rico. ¿Cómo llegó Lázaro a la puerta del hombre rico? Al final, si alguien lo condujo o si él se condujo a sí mismo, ¿saben quién lo puso allí? Dios lo puso allí. Dios lo puso allí para probar al hombre rico y para darle una oportunidad al hombre rico. Ahora, el hombre rico no tenía un problema por ser rico. El hombre rico tenía un problema por ser mezquino, por ser una persona avara, codiciosa, una persona que amaba los placeres de esta vida antes que a Dios. Una persona que no tenía ningún cuidado de los cuidados de alguien más. Así es que no le interesaba para nada ayudar a Lázaro de ninguna manera. Ese era el problema de esta persona. Así es que Lázaro estaba echado a la puerta de la casa del hombre rico. Dios lo puso allí. Lázaro pudo haber sido echado en la puerta de la casa de alguien más que sí le hubiera dado de comer, pero no, cayó en casa de este hombre rico porque el Señor estaba listo para dar una lección tremenda acá. Él estaba en un estado deplorable y si ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del hombre rico es porque él sabía qué clase de banquetes se servían ahí. Seguramente veía entrar y salir a los invitados todos los días. A lo mejor llevaban su bolsita con las sobras para su casa, quién sabe. Pero Lázaro estaba consciente de que había comida allí en la mesa del hombre rico. Ahora, Lázaro no era una persona, pues ya sabemos la historia y Lázaro se fue al seno de Abraham, ¿verdad? Ahora, él no se fue ahí por ser mendigo, él no se fue ahí por ser pobre, él se fue ahí por ser piadoso. Entendamos los principios de Dios. Amén. Ni ser rico ni ser pobre es bueno o malo. Lo bueno o lo malo es qué clase de vida vamos a elegir vivir en la situación o en la condición en la que nos tocó estar. ¿Y qué clase de elecciones vamos a hacer? El hecho es que Lázaro tiene que haber sido una persona piadosa. Lo sabemos porque se fue a donde se fue el día que se murió. Así es que Lázaro, pues, debe haber padecido hambre y todo lo demás. Pero yo estoy seguro, si vemos el cuadro grande, que Lázaro no se llenó de molestia, ni de irritación, ni de enojo en contra del hombre rico. Él no se debe haber sentido ofendido. Simplemente dijo, bueno, esa es mi situación, este hombre no me va a ayudar. Y él debe haber puesto su esperanza y su confianza en Dios. Y pues un día se murió. Y en el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lázaro se fue al seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? El seno de Abraham también se le llama el paraíso. Déjenme explicar algo, me detengo y amplío un poco esto. Pero antes que Jesucristo muriera y resucitara y con su propia sangre rociara el propiciatorio celestial y de esa manera abriera el camino a la presencia de Dios para los hombres. Antes que eso sucediera, los hombres piadosos que se morían, su espíritu y su alma no se iban al cielo porque todavía el camino no había sido abierto por Jesucristo y por medio de su propia sangre. Lea el libro a los Hebreos y ahí va a encontrar esto. El hecho es que Dios tenía un lugar especial para la gente piadosa. Su espíritu y su alma se iban a este lugar. Aquí le llaman el seno de Abraham porque adivine quién estaba allí. Ahí estaba Abraham.
Ahí estaban los patriarcas, ahí estaban todos los vencedores de la dispensación del Antiguo Testamento. Pues la gente piadosa y los vencedores de la dispensación del Antiguo Testamento, todos aquellos que murieron con la esperanza de un Mesías y con la esperanza de la resurrección, los que pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Acuérdese que Abraham fue justificado por fe, no por obras. Así es que los que estaban allí eran personas que tenían su fe puesta en el Señor Jesucristo. Entonces Abraham era una persona tan importante y tan valiosa para Dios que ese lugar donde estaba Abraham en espíritu y alma se llamaba el seno de Abraham. Y de hecho no tengo ningún problema en creer que cuando llegó Lázaro se fue directo a donde estaba Abraham. El seno es esto. Así es que vino Abraham e inmediatamente lo acogió y le dije: oye, muchacho, ya llegaste, qué bueno, felicitaciones, bienvenido. ¿Sí? El seno de Abraham es el lugar al que Jesucristo le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús todavía no ha resucitado su sangre y todavía no la ha rociado en el propiciatorio celestial cuando Jesús le habló esas palabras al ladrón arrepentido. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús murió, lo sabemos por las escrituras, su espíritu se fue a las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su alma se fue al Seol. Recordarán, David profetizó: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Jesús le dio a los israelitas la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez antes de salir de allí. Así es que el Señor Jesús le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, el paraíso es el seno de Abraham, es el mismo lugar. Este lugar al que se iban las personas piadosas antes que Jesús abriera el camino para esos espíritus y esas almas, para que se pudieran ir al cielo. El seno de Abraham ya no existe y ahorita le voy a enseñar qué pasó y cómo pasó. Amén. Pero el seno de Abraham era este lugar a donde llegaban pues el alma y el espíritu de las personas piadosas de la antigüedad, o el paraíso. Ahora, la Biblia le llama paraíso a varias cosas. El jardín del Edén allá en Génesis era un paraíso. ¿Por qué era un paraíso? Porque ahí estaba el río de vida. Luego el seno de Abraham se llamaba paraíso, porque era un paraíso. Adivine qué estaba ahí. Ahí tiene que haber estado el río de vida. Cuando Jesucristo establezca su reino en la tierra, Jerusalén se va a convertir en el centro de gravedad de todo el planeta Tierra. Y Jesucristo va a estar reinando. Y adivine qué, este río de vida que hemos estado estudiando en el libro de Ezequiel es del templo que va a haber en Jerusalén, que va a brotar. Entonces eso convierte a Jerusalén en un paraíso. Adivine qué, en el Cantar de los Cantares el Señor le llama al corazón de su amada un paraíso, un huerto de riego, fuente cerrada, fuente sellada. Dice: tu renuevo es paraíso de granados. Amén. ¿Por qué le llama paraíso a su amada, al corazón de su amada? Porque ahí está el río de vida. La nueva ciudad se llama paraíso. ¿Por qué? Ahí está el río de vida. Entonces regresemos al seno de Abraham. Ahí estaba el río de vida. Donde está el río de vida es un paraíso. Y déjeme decirle algo: usted tiene un paraíso adentro. Que lo tenga chiquitito no quiere decir que no lo tenga. Usted ya es salvo, tiene a Jesús adentro y ya bebió esa primera gota del agua del río de vida. Usted tiene un paraíso adentro. Nada más no lo ahogue con todos esos espinos y zarzas. Pero usted ya lo tiene, deje que crezca. Muy bien. Entonces regresemos a Lucas. Resulta que el mendigo se murió y se fue a donde se tenía que ir, al seno de Abraham o al paraíso. ¿Quiere la cita de paraíso? Lucas 23:43. Anótela por allí. Ahí es donde Jesús le dice al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Era este lugar. Aquí estaba el paraíso o el seno de Abraham. Ahí estaba Abraham, ahí se fue el mendigo, ahí se fue el ladrón arrepentido. Aquí está. Y había una cima con S. Eso significa una depresión así.
Y de este lado adivine qué estaba. El infierno. En español se llama infierno. En hebreo se llama Seol. En griego se llama Hades. Es el mismo lugar. ¿Ok? Ahí estaba, había una cima con S. En otras palabras, era impasable. Esto no se podía pasar de un lugar al otro. ¿Y a qué horas? ¿Y cómo? Ahora, ¿dónde estaba el río de vida? Aquí estaba el río de vida, en el paraíso. Aquí. Ahí está el río de vida. Entonces, adivine por qué se fue el mendigo al paraíso donde está el río de vida. El hombre rico nunca le dio de comer. Le fue bastante duro al mendigo, ¿verdad? Durante su vida. Pero ¿sabe qué? Uno cosecha lo que uno siembra. Y este mendigo tiene que haber disfrutado las pequeñas, pocas o muchas gotas de verdad que él bebió a lo largo de su vida. Y su confianza y su esperanza la debe haber puesto en el Señor, de tal manera que puso su fe en el Señor, y esto le ganó el irse al paraíso el día que se murió. Espero estar siendo claro con eso. Así es que él se fue aquí donde está el río de vida. Imagínense usted qué lugar más agradable, qué deleite, qué placer. ¿Se acuerda que Edén significa placer? Muy bien, así es que ahí está el mendigo disfrutando de la presencia de Abraham y de todos los grandes de la antigüedad. Debe haberse puesto a danzar con David. Ahí está. Y bebiendo del agua del río de vida. Es el mendigo. Pero ¿qué cree? También se murió el rico. Porque ¿qué cree? Como dice el libro de Eclesiastés, en esa guerra no vale ningún arma. O sea, todos nos vamos a morir un día. Y el hombre rico, él no fue una persona piadosa. Él no se fue al infierno por ser rico, por favor. Él se fue al infierno porque era impío. Ahora, él tuvo la oportunidad de beber del agua de vida en vida, pero no quiso. No quiso. Entonces, si vivimos toda la vida negando, rechazando, alejándonos, huyendo de estas aguas de vida que brotan de Dios mismo y que pueden saciar nuestra sed y darnos salvación y vida eterna, entonces no esperemos por toda la eternidad estar en un lugar donde están las aguas de vida. Si toda la vida las aborrecimos, si lo que sembramos fue amor por la sequía, por lo muerto, entonces pues el día que nos vayamos de aquí vamos a cosechar eternamente un lugar seco, un lugar donde no están las aguas de vida. Entonces, ahora, este hombre rico era judío, era tan judío como el mendigo. Los dos eran judíos, los dos tenían a Moisés, los dos tenían su Biblia, tenían su Antiguo Testamento. El mismo Antiguo Testamento que llevó a Abraham, Isaac y Jacob al paraíso. Pues ellos no lo tenían escrito en tablas de piedra, pero ellos sí lo tenían escrito en las tablas del corazón. Y además Dios puso su palabra por todos lados para que la leamos. Ahí estaba Moisés, ahí estaba David. O sea, esa misma palabra que los llevó a ellos al paraíso, el rico la conocía, pero él nunca la quiso, nunca quiso beber de esas aguas. Él no tuvo una experiencia con esa palabra. Conocía las teorías y toda la vida las echó tras sus espaldas. Lo que nos dice que lo que nos va a dar vida eterna en la presencia de Dios no es cuántas teorías leímos, oímos, con cuántas teorías simpatizamos. Eso no nos va a llevar a la presencia del Señor. Es qué hicimos con esas teorías, cuánto las amamos y cuánto dejamos que esas teorías trabajaran en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a llevar a algún lado. Entonces aquí está el mendigo y el rico se vino para acá. Aquí. Si aquí está el río de vida del lado del paraíso, aquí hay, este es el lado ardiente, ¿verdad? Del fuego. Ahí está el fuego, un lugar seco, un lugar sin agua. Entonces, verso 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. La palabra tormentos significa tener dolor, sentir tristeza, sufrimiento,
Y mire, él en vida no tuvo ningún dolor, ninguna tristeza y ningún sufrimiento. Toda su porción estaba en esta tierra. Cuando se murió, descubrió que él fue temporalmente rico, pero fue eternamente pobre. En cambio, el mendigo, Lázaro, él fue temporalmente pobre, miserable, pero ¿qué cree? Él era eternamente rico. Él era eternamente rico. ¿Qué sostuvo a Lázaro durante su miseria física, temporal? Su relación con Dios la tiene que haber tenido. La tiene que haber tenido. Y la razón por la que él terminó echado en la puerta del hombre rico fue porque Dios le estaba dando una oportunidad al hombre rico. Y el hombre rico no aprovechó esa oportunidad. Entonces, en el verso 24, él, el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham. Ahí estaba Abraham. El rico lo vio también. Mire, aquí está el rico, ¿ve? Ahí está. Y aquí está Abraham. Y aquí está Lázaro. Ahí están. Padre Abraham. ¿Qué? Le dice Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una gota de agua es todo lo que necesito. Abraham se debe haber rascado la cabeza y debe haber dicho: ¿qué te pasa? O sea, si vivió 80 años, tuvo 80 años para tomarse esa gota, pero nunca quiso. Pero el rico sabía muy bien que una gota de agua era suficiente para darle salvación y vida eterna, y nunca quiso la gota. Entonces ahora le dice: oye, Abraham, pues al mendigo ni le hablo porque qué vergüenza, ¿verdad? Lo traté re mal, pero te hablo a ti, Abraham. Dile a Lázaro que vaya y que moje la punta del dedo en las aguas del río de vida y me traiga una gotita de agua. Eso va a saciar mi tormento. Y mire la respuesta, verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo. ¿Por qué le dijo hijo? Era su descendiente, era judío. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y ya discutimos las razones. Además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En otras palabras, ¿sabes qué? Va, no me des a mí de beber, pero moja tu dedo en agua. A ver, tengo 5 hermanos, te alcanzan los dedos de una mano. Moja los 5 dedos y llévale agua a mis hermanos para que beban y sepan que hay salvación. ¿Y qué les respondió Abraham en el verso 29? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Y seguro que estos hombres iban a la sinagoga todos los días de reposo, pero lo único que hacían era tener una relación con teorías. Ni siquiera una relación, a lo mejor les entraba por un oído y les salía por el otro. Y así es mucha gente que va a las iglesias hoy en día. Les entra por un oído, les sale por el otro, pero como ya cumplieron con ir a la iglesia, entonces creen que ya están bebiendo de las aguas de vida. Pues no. Así es que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y adivine qué, uno se levantó de los muertos, y los que no quisieron creer ni así creyeron, y siguen sin creer. Amén. Tremendo. Pero ve mi punto, ahí estaba el río de vida. Ahí estaba el río de vida, por eso se llamaba paraíso. Ahora, ¿qué pasó con el paraíso? Bueno, ¿se acuerda que Jesús murió y entonces vino y depositó aquí al ladrón arrepentido? Así es que aquí está el ladrón arrepentido platicando con Lázaro y platicando con Abraham. Abraham necesita barba aquí, ahí está Abraham, ¿eh? Es su barba. Muy bien, entonces por eso le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso o en el seno de Abraham. Pero lo dejó allí y le dijo: ahora con permiso, ahorita vengo. Y el Señor Jesucristo se vino de este lado. ¿Saben por qué? Porque Él pagó el
precio que a ustedes y a mí nos correspondía pagar, la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte. Así es que Él tomó el lugar de un pecador. Y en esa dispensación el pecador no arrepentido, el impío, su espíritu y su alma se iban aquí a este lugar, al Hades, ¿verdad? Bueno, su alma se iba al Hades, perdón, su alma se iba al Hades o al Seol o al infierno. Entonces Jesús vino aquí. ¿Se imaginan ustedes que el rico vio todo eso? El rico vio todo aquello. Bueno, ¿para qué? Es un año de lecciones lo que Jesús fue a hacer ahí abajo. Pero al tercer día Jesucristo resucitó. Y si nos vamos nosotros al libro de Efesios, capítulo 4, verso 8. Leemos: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Saben qué hizo Jesús? Cuando venía de regreso, tomó a los que estaban cautivos por la muerte acá, los que estaban en el paraíso o en el seno de Abraham. ¿Y saben qué? Después de depositar en su sangre resucitada en el propiciatorio celestial, les dijo: vengan muchachos, ya pueden subir. Y el Señor Jesucristo se llevó las almas y espíritus de los santos que estaban aquí y se los llevó al cielo y resucitó a algunos de ellos. Eso lo sabemos claramente porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 52, se nos dice lo siguiente. Mateo 27, 52. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así es que el Señor Jesucristo se llevó a los santos que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, y se los llevó al cielo. Entonces, ¿qué pasó con el paraíso o con el seno de Abraham? Una vez se fueron de allí todos los vencedores y todos los piadosos, el infierno tomó posesión de ese terreno. Eso lo sabemos en Isaías 5:14. Isaías capítulo 5, verso 14. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. El Seol se ensanchó su interior y extendió su boca. En otras palabras, el infierno terminó por ocupar todo este lugar. Estos ya no están. Así es que el infierno ocupó todo este lugar. Ya no hay un paraíso ahí abajo como lo hubo en la dispensación del Antiguo Testamento. Ahora el paraíso está ahí arriba. Amén. Y es allí donde queremos estar. Pero ¿cómo cosechamos ese lugar? Bueno, ¿qué estamos haciendo con las aguas del río de vida, verdad? Amén. Me pareció interesante y útil e informativo detenerme a explicar esto. Ahora regresemos a Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer a partir del verso 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Note esto. Me hizo pasar. Estos son los tobillos. Verso 4. Midió otros 1000 y, ¿qué cree? Me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar
por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar. Era un río solo para nadar. En otras palabras, solo para disfrutarlo. No, este es 1, 2, 3, 4. No se podía pasar. Y el Señor así es como trabaja con nosotros. Una vez hemos bebido de esa primera gota que nos ha dado salvación y vida eterna, el Señor nos toma de la mano y nos permite tener experiencias maravillosas. Esas experiencias no significan que esa sea ya nuestra estatura espiritual y nuestro grado de madurez espiritual. Por eso está el Espíritu Santo y tenemos experiencias esporádicamente maravillosas. Pero lo que el Señor hace es enseñarnos qué nos espera si somos fieles en ceñirnos los lomos y somos determinantes en hacer las elecciones correctas que nos van a llevar a eso que un día experimentamos. Un día ya no solo lo vamos a experimentar esporádicamente, vamos a vivir allí, vamos a estar allí. Por ejemplo, el día que el Señor nos salvó y oíamos a estos grandes predicadores enseñar cosas que ni soñábamos con que estaban en las Escrituras, nosotros decíamos, pero ¿cuándo voy a entender yo eso? ¿Cuándo voy a tener las experiencias que este hombre o que esta mujer está enseñando, describiendo? Bueno, pero fuimos fieles en irnos pasito a pasito. ¿Se acuerda que en el libro de Isaías el Señor nos va enseñando precepto sobre precepto? En otras palabras, nos va dando a beber una gota, después de otra y después otra y después otra, y Él va midiendo nuestro progreso. Por eso en Isaías capítulo 28 dice: porque precepto sobre precepto, línea sobre línea. Esa palabra línea es la misma palabra medir que se usa aquí en Ezequiel 47. Es una línea para medir. Entonces Él nos da un poquito, nos ayuda a hacer un poquito de progreso y mide nuestro progreso. Cuando Él considera que ya estamos listos, que ya cumplimos con una medida completa, entonces nos lleva a un nivel completamente nuevo. Así es que el Señor hizo pasar al profeta por el agua hasta los tobillos. ¿Se acuerda usted qué significa la palabra pasar? Abar. Por eso es que ya cuando las aguas están tan crecidas que es un río que no se podía pasar, si entendemos qué significa pasar, vamos a entender pues la traducción, ¿verdad? Y ya a esas alturas ya no se puede pasar. Ya no podemos pasarlo, ya no queremos pasarlo. La palabra pasar, esta es la palabra hebrea, abar, significa olvidar, sobrepasar, significa alejar, apartar, quebrantar, revelar. Revelar con B labial, de rebeldía. Mientras el río todavía se pueda pasar, quiere decir que todavía podemos rebelarnos, todavía podemos apartarnos de la verdad que estamos aprendiendo, todavía podemos quebrantar lo que estamos aprendiendo. La palabra pasar significa transgredir, evitar. ¿Y cuántas veces viene la palabra de Dios a señalarnos algo y nosotros tratamos de esquivarla porque no estamos haciendo planes para dejar eso a un lado? Así es que preferimos hacer de caso que nunca oímos. Bueno, eso se hace cuando las aguas no han crecido lo suficiente, porque ahí todavía se puede. Mientras las aguas estén hasta los tobillos, las rodillas y los lomos, todavía podemos esquivarlas, evitarlas, sobrepasarlas, alejarnos de ellas. La palabra abar o pasar significa enojar. Y a veces a Dios se le ocurre la grandiosa idea de pedirnos entregar algo que amábamos con todo el corazón. Si las aguas no han crecido lo suficiente, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a enojar. Cuando descubramos que Dios no está contento con las cosas que estamos haciendo, con los lugares que estamos frecuentando, con las personas con las que estamos relacionándonos,
y nos vamos a enojar con Dios. Bueno, esa es señal de cuán baja está la corriente en nuestra vida. Todavía podemos pasar esas aguas. La palabra pasar significa irritar, indignar, significa enfurecerse. Y cuando nosotros estamos acostumbrados a aprender y a enseñar la palabra de Dios a niveles más altos y más profundos, créame, en mi vida y en mi experiencia personal no es extraño encontrarme con gente a quien yo he enfurecido. Y no soy yo, es la palabra de Dios. ¿Pero por qué se enfurecen? Porque el río no ha crecido todavía hasta el grado en el que las aguas ya no se pueden pasar. Amén. Pasar significa enemistarse con, eliminar, remover. Significa pasar por encima. Y cuántas veces ahí está la palabra de Dios y nosotros decimos, está interesante, pero buscamos dar una zancada, ¿verdad? Y la pasamos por encima y decimos, pues está bien para otras personas. Esos cristianos que están buscando ser un poquito más fanáticos y un poquito más locos, pero no, yo voy a retener mi dignidad y yo no me voy a meter así como ellos, porque ¿para qué? ¿Verdad? Así estoy bien. Un poquito de religión es suficiente. Bueno, el hombre rico tenía un poquito de religión y mire, no le sirvió de nada al final de cuentas. ¿Cómo sé que tenía un poquito de religión? Porque Abraham le dijo, oye hijo, y toda esa gente crece con la ley de Moisés. Si no de manera voluntaria, pues de manera forcivoluntaria, pero todos ellos conocen sabiendo la ley de Moisés. Muy bien, así es que viene el varón acá que está dándole esta experiencia al profeta Ezequiel y lo hace pasar por las aguas hasta los tobillos. Así es que este es otro ángulo en el que podemos ver esto. Y Dios nos da una probadita de qué es meternos hasta los tobillos. Nos da una probadita de qué es meternos hasta las rodillas, hasta los lomos, esperando que nosotros hagamos la elección y confirmemos nuestra vocación con nuestras elecciones y digamos, wow, esto se siente tan hermoso que voy a hacer las elecciones que sean necesarias y a dar los pasos necesarios para llegar hasta allí. Les compartí en algún momento que muy al principio de mi experiencia cristiana, el Señor me dio una de esas experiencias extásicas. En la Biblia versión 1909 le llaman trance. Es lo que Pedro tuvo, por ejemplo, en el terrado de la casa de Cornelio, cuando vio ese lienzo que subía y bajaba, un trance o un éxtasis. Pues yo he tenido como 3 de esos. Y en el Señor me metió a un río y las aguas eran cristalinas. Y las aguas estaban como, no me acuerdo, como probablemente como a las rodillas. Cuando Dios me dio esa experiencia un poquito más abajo, tal vez entre los tobillos y las rodillas. Y de repente el nivel del agua empezó a subir, de tal manera que me cubrió y era un gozo, un deleite. Yo no veía la parte de arriba, no tocaba fondo, no sabía nada y no quería saber nada más que el deleite de nadar, de moverme en esas aguas. Después el nivel de agua empezó a bajar otra vez, se volvió a poner donde estaba. ¿Qué hizo el Señor? Me mostró dónde me quería y dónde estaba yo en ese momento. Bueno, gracias a Dios no dejé pasar esas aguas y he hecho las elecciones necesarias para que las aguas me cubran. Cuando terminó esa experiencia, en este éxtasis que el Señor me permitió vivir, el Señor estaba allí delante de mí y no les digo más. Muy bien, pero por eso es que hoy puedo enseñarles estas cosas. Ahora, llega un punto en donde el varón aquí metió a Ezequiel a las aguas y el río estaba tan crecido que era un río que ya no se podía pasar. En otras palabras, son aguas que ya no podemos esquivar, ya no nos vamos a enojar, ya no vamos a evitarlas, a evadirlas, las amamos, nos rendimos. Ahora, una palabra más para el día de hoy. Capítulo 47 de Ezequiel, versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían. ¿Qué cree que significa la palabra crecido?
La palabra crecido, entre otras cosas, significa triunfar. Triunfaron las aguas. Triunfaron. Adivine qué, Dios ganó. Usted fue fiel en irse metiendo más adentro y más adentro y más adentro. Pero no importa cuán adentro estaba, las aguas todavía se podían pasar. En otras palabras, usted todavía podía dar la media vuelta y salir corriendo, alejarse, rebelarse, resentirlas, enojarse, alegar, murmurar. ¿Sí? Todavía se puede, todavía nos podemos resistir. Hay cosas que vamos a recibir con el corazón abierto y hay otras cosas que vamos a resentir porque tocan ídolos y esquinas duras que hay todavía en nuestro corazón y tocan cosas a las que estamos muy aferrados y que no estamos haciendo planes para dejar atrás. Amén. Así es que mientras las aguas van subiendo, todavía podemos nosotros pasarlas. Todavía podemos nosotros resistirnos, rebelarnos. No nos conviene rebelarnos, pero todavía lo hacemos. Pero llega un momento en donde las aguas triunfan, las aguas ganan. Entonces no le toca a usted frustrarse, porque todavía hay algo aquí adentro que se resiste y se rebela. No, usted siga bebiendo, siga siendo fiel con lo que sabe, siga pidiéndole a Dios darle de beber más y más de las aguas de su palabra. Usted haga su parte. Cuando sienta, las aguas habrán triunfado, las aguas habrán ganado la batalla. Amén. La palabra triunfar, mire lo que significa también. Significan incrementarse, significan remontarse, significan magnificarse y engrandecerse. Eso significan. En la Biblia King James, las dos versículos que les voy a dar lo tradujeron triunfar. En nuestra Biblia lo tradujeron magnificarse y engrandecerse. Vamos a ver sobre qué triunfan las aguas. Adivine en qué dos versículos se encuentra esta palabra. Y no crea que es una palabra que está en todos lados. Es una palabra que no aparece mucho en las escrituras. Pero aparece, ¿qué cree? Si tuviera mi baterista aquí haríamos un redoblante ahí. Éxodo 15. En Éxodo 15 el pueblo de Israel tuvo una experiencia con agua. Ahora, ¿cuál era el contexto? Ellos acababan de salir libres de 400 años de esclavitud y Dios les hizo sacarle una ventaja enorme al faraón y a sus ejércitos. El faraón obstinado y endurecido, ¿verdad? Los dejó ir, pero después se arrepintió y entonces se vino detrás de ellos. El faraón, sus carros escogidos, sus jinetes, sus caballos, sus capitanes escogidos se vinieron detrás del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba todavía de este lado del Mar Rojo. Y entonces Dios le dijo a Moisés: oye Moisés, ahí tienes tu vara en la mano, levanta esa vara sobre las aguas del mar. Y las aguas se abrieron, se partieron. Y la Biblia dice que Dios cuajó las aguas. ¿Quiere usted cuajar las aguas? Enfríe un poquito la temperatura y congélelas y las aguas se van a cuajar. Así es que Dios congeló esas aguas e hizo pasar al pueblo de Israel en seco. Lo venían persiguiendo los caballos, los jinetes, lo venía persiguiendo el faraón. Todos ellos venían persiguiéndolos. Cuando pasó el último israelita al otro lado del Mar Rojo, entonces Dios descongeló, por así decir, las aguas con su aliento caliente y las aguas triunfaron, prevalecieron, crecieron, triunfaron sobre el faraón y sus ejércitos. Éxodo 15, verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado. Esa es la palabra crecido de Ezequiel 47. Las aguas crecieron, las aguas se magnificaron. Dios se magnificó porque las aguas prevalecieron. Se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Muy bien. Y en Éxodo capítulo 15, verso 21, volvemos a ver esta palabra.
Si leemos desde el versículo 20, leemos lo siguiente: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ahí está la palabra que se traduce crecido allá en Ezequiel. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las aguas triunfaron. Las aguas triunfaron sobre el faraón y sus ejércitos. Quiero explicarle qué significan los caballos, los jinetes, los carros y los faraones. Pero si lo hago, lo voy a dejar sin almuerzo. Así es que lo que voy a hacer es que voy a dejarlo acá y la próxima semana se lo explico. Pero déjeme decirle esto: las aguas triunfaron, finalmente triunfan. Si las dejamos triunfar, las aguas finalmente triunfan. Entonces, el profeta Ezequiel fue llevado a las aguas y estuvo con las aguas hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos. Allí todavía podemos triunfar, todavía puede triunfar nuestro orgullo, nuestra insensatez, nuestra rebeldía, nuestra resistencia carnal. Todavía puede triunfar y meternos en aprietos y alejarnos del camino y alejarnos de las aguas de vida. Pero cuando las aguas crecen hasta arriba, ya no se puede pasar el río. Ya no se puede. Las aguas habrán triunfado. Entonces, si usted me dice: pero yo veo que las aguas en mi vida no han triunfado todavía, porque yo todavía soy obstinado y orgulloso y todo lo demás. Bueno, eso déjeselo al Señor. Pero usted no deje de buscar a Dios, pero ni un segundo, ni un minuto. Fortalezca su relación con Dios, afirme su vocación haciendo las elecciones correctas, cíñase, sea determinante, sea diligente, busque a Dios en oración. No busque tener sentimientos, sensaciones y emociones. Eso vendrá cuando Dios quiera. Pero usted busque a Dios, ore porque tiene que hacerlo, porque es bueno y Dios se lo pide. Estudie la palabra de Dios porque es bueno y Dios se lo pide. Haga lo que Dios le pide, ¿sí? En el camino llegarán las experiencias que tengan que llegar, pero eso es lo que nos va a llevar a algún lado. Y deje que la palabra de Dios vaya transformando su manera de caminar, vaya perfeccionando su adoración al Señor, vaya ciñéndolo de tal manera que vaya haciendo madurar en usted la determinación de serle fiel a Dios, y va por buen camino. Cuando sienta, las aguas habrán triunfado. No hace sentido resistirse a Dios. Y no sé, a lo mejor la otra semana, quién sabe, pero vamos a regresar al libro de Job y vamos a ubicar a Job en este cuadro. Amén. Y vamos a aprender muchas cosas maravillosas. Espero que estemos aprendiendo, pero esto es maravilloso. No hay como caminar con Dios, no hay como caminar con Cristo, no hay como ser llenos del Espíritu Santo y que la palabra de Dios esté cobrando vida continuamente en nuestras vidas. Qué privilegio tan maravilloso el que tenemos. No reduzcamos al Señor a una religión vacía, muerta, aburrida, estéril. No, Jesucristo, Él quiere darse a conocer y quiere que nuestra relación con Él vaya siendo cada vez más madura, más grandiosa, más estrecha, más maravillosa. Amén. Así es que gracias a Dios. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga su palabra en la mente y en el corazón y en la voluntad de todos nosotros, Padre, y esperamos en ti para que tú nos des la experiencia de esto que estamos aprendiendo, de esto que estamos escuchando. Haznos tener la experiencia, Señor. Acércanos cada vez más a ti y haznos beber más y más de estas aguas y haznos meternos más y más adentro del río, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Y ve tú conquistando, ve tú prevaleciendo, triunfando, Señor, sobre toda esa resistencia y todo eso que hay en nuestro orgulloso viejo corazón, Señor. Confiamos en ti, Padre. Te amamos. Qué privilegio el que nos has dado de invitarnos a poder conocerte de una manera más completa, Señor. Ayúdanos a estar bien pegados a ti, cerca de ti, especialmente en estos días malos, en este presente día malo. Te adoramos. Gracias por este día. Bendícenos pues a todos, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, los amamos.